Esta es mi historia. Soy un juvenil de la especie Zenaida auriculata. Me llaman de distintas maneras según la región de Sudamérica. Tórtola, torcaza, palomita montera o tórtola orejuda pueden ser algunos de mis nombres. Hace más de una semana que salí del nido. Ellos son mis padres. Aún me traen comida. Están más relajados, pero en unos días volverán con un nuevo nido a criar otros pichones. Una pareja cada año puede llegar a tener 3 posturas. El avance de la frontera agrícola, que generó un nuevo paisaje entre fragmentos del bosque, ideal para las palomas, sumando a la abundancia de alimento, provocó un aumento desmedido en nuestras poblaciones. Pasamos a ser considerada una plaga en muchas regiones. Se implementaron medidas de control como el turismo cinegético, nos cazan en vuelo, que a su vez tiene efectos indeseados como la contaminación por plomo en el campo, por la gran cantidad de municiones que se disparan. No fue fácil llegar hasta este momento. Quédate y te cuento. El periodo reproductivo de los adultos puede ser durante todo el año, dependiendo de la disponibilidad de alimento. En primavera es cuando hay una mayor actividad. Todo comienza con los machos que reciben los estímulos de las hembras. Efectúan arrullos y realizan despliegues hinchando el pecho. Los machos pelean para cortejar a las hembras. Caminan exhibiéndose alrededor de ellas, que al principio se muestran indiferentes. Una vez que se forman las parejas, permanecen juntas en todo momento. Comienzan los llamados juegos de apareamiento. Primero, cada uno se acicala su plumaje y luego entre sí. Poner su pico dentro del pico de su pareja es un gesto parecido a un beso. Y finalmente el macho se pone sobre ella para realizar la cópula. Pasarán varios días hasta que las mamás pongan los huevos. Así que es el momento de hacer los nidos. Se puede ver a estas palomitas en el suelo, buscando ramitas que deben pasar un control de calidad. En unos 5 días el nido estuvo terminado y mamá comenzará con la postura de 2 huevos blancos. Los nidos pueden estar ubicados en árboles a baja altura, arbustos y también directamente en el suelo, como en este caso. Estas nidadas suman peligros, ya que pueden ser descubiertas por depredadores terrestres. Además del campo, vivimos en la ciudad. Frecuentamos parques, jardines y plazas. Muchos nidos se construyen sobre estructuras artificiales. Las mamás y papás se turnan en la tarea de incubar a los huevos, mediodía cada uno. Podemos ver el momento del intercambio. Llega el macho y suavemente la hembra se levanta para que rápidamente los huevos sean cubiertos por su compañero.
Pasaron los días y hay novedades en los nidos. Después de desarrollarme en el huevo, a los 17 días decidí salir. La prueba era la cáscara caída cerca del nido. Con más de 5 días y los ojos abiertos, empezaba a estar más activo y en ciertos momentos me asomaba para contemplar los alrededores. Algo trágico pasó en el nido de mis vecinos, momento en que los papás se intercambiaban la posición de incubación. En el nido solo se incubaba un huevo. Cuando la mamá se levanta para dar lugar al papá, por algún motivo se lleva el huevo pegado en sus plumas, dejando al macho desorientado. Lamentablemente, el nido fracasaría. Ya con más de una semana, me ponía muy contento cuando papá llegaba para alimentarme. Recibo la leche de buche, una sustancia rica en proteína y lípidos que producen mamá y papá. Nuestra especie se alimenta de semillas y granos que encuentran en el suelo. Mis últimos días en el nido, mucho más activo y emplumado, comienzo a recibir semillas reblandecidas en el buche de mis padres. Cuando se cumplan 20 días, dejaré el nido. Recibo mucho amor de mis padres. Ellos aún cuidan otro huevo que estuvo siempre en el nido y nunca nació un hermanito. Finalmente llegó el día. Decidí dejar el nido para comenzar a descubrir el parque de mis papás. Ellos estarán cerca mío alimentándome por varias semanas, hasta que logre mi total independencia. Espero te haya gustado mi historia. Ahora posiblemente saben algo más de mi especie.